Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenas tardes, muy buenos días todavía, amigas y amigos que nos escuchan en Puerto Rico, que nos escuchan en la diáspora en Estados Unidos y en otras partes de América Latina y del mundo. Hoy he decidido tomarme una licencia de ser la conductora del programa por un ratito para también ser analista. Porque esta semana ha habido mucho corre-corre en Puerto Rico. Dicen que muchas carreras al baño en algunos municipios, no lo digo yo, pero lo ha dicho, se ha reflejado en la prensa y en las redes, porque se han descubierto pues nuevos esquemas de corrupción, nuevas figuras que han caído en la corrupción y el tema está que arde. Entonces, yo voy a hacer un programa donde voy en esta primera media hora a conversar con la audiencia sobre lo que han sido las múltiples formas de corrupción en Puerto Rico, cómo ha evolucionado y cuál es la gravedad del problema hoy. A las 11:30, entre 11:30 y 12:30, vamos a estar hablando con la doctora Leticia Salomón, que es una socióloga y economista hondureña muy destacada, muy reconocida en toda Centroamérica, que es investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras en temas de defensa, seguridad y gobernabilidad. También es investigadora científica y profesora de posgrado en la Universidad Nacional de Honduras y fue integrante del comité directivo de Claxo. Ella va a estar 1 hora discutiendo con nosotros qué pasó en Honduras en estas elecciones que tomó por gran sorpresa a Honduras misma y al mundo entero, con un triunfo muy cómodo de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta del país, y también una reconocida líder feminista y de izquierda en el país. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para la politización que se está dando en América Latina, verdad? Y en el Caribe, y vamos a estar hablando de Honduras y de los escenarios electorales en América Latina, y también al final del programa vamos a estar hablando un poco de qué fue lo que hizo Barbados, qué fue lo que pidió Barbados y qué implicaciones tiene eso y qué podría significar para Puerto Rico. Así que voy a comenzar con el tema de la corrupción en Puerto Rico, que como dije en una columna publicada hace 2 o 3 días, que ha tenido muchísima resonancia, al parecer, esto no es nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero hay que ver por qué, lejos de ser, como dicen todavía algunos líderes políticos, es que quedan papas podridas o manzanas podridas en la política puertorriqueña. No, esto se ha institucionalizado, tiene razones muy fuertes que impulsan esa institucionalización, esa naturalización de la corrupción, de la que todos tenemos que estar al tanto, porque eso sí que destruye nuestro país. No hay nada más preocupante que la destrucción de la ética colectiva en una sociedad y el reino de la desconfianza que lleva al caos. Entonces, vamos a ver, yo me he sentado a hacer un análisis de cuáles son las distintas formas de corrupción, tocando, y voy a hacer la aclaración que no es la única forma de corrupción en Puerto Rico. Hay corrupción en muchos ámbitos, hay corrupción en los ámbitos profesionales, cuando, por ejemplo, profesionales solamente quieren cobrar en dólares, ¿verdad?, en efectivo, y no quieren aceptar tarjetas de crédito o no quieren aceptar ningún otro tipo de pago como una transferencia porque deja huella. Eso también es corrupción, es otra forma de corrupción. O la corrupción que se da
en las grandes empresas transnacionales que he tenido la oportunidad de estudiarlas, no solamente en Puerto Rico, y he visto que tienen en sus presupuestos una partida, que es una partida generalmente grande y oculta, para que cuando haya que pagar soborno se tenga esa partida contemplada. Así que hay muchos mecanismos, pero hoy yo quiero hablar fundamentalmente de ese mecanismo que es bidireccional y que es muy complejo, porque involucra tanto al que cobra como al que pide. Y los pedidos pueden ser muy sutiles, no tienen que ser pedidos, bueno, me haces esto o no, ¿verdad? Porque son negociaciones que se hacen. Entonces yo quiero empezar por un tema que esta semana no estuvo en discusión, pero no lo podemos olvidar, que son los empleados fantasmas en la legislatura. Digo en la legislatura consciente de que no solo se da en la legislatura, sino que también se da en el ámbito municipal y en el ámbito del gobierno central. Hay muchos empleados fantasmas en Puerto Rico que son contratos que se hacen, pero que la gente no desempeña las funciones para las cuales se le contrató y desempeña otras. ¿Cuáles otras? Bueno, puede ser un pago de una deuda porque se apoyó mucho al partido que está en el gobierno en la campaña electoral, o pueden ser funciones que no son del ámbito estrictamente de la gestión de gobierno, sino que son político-partidistas. Pueden cumplir funciones en los comités de campaña o en las tareas político-partidistas, o pueden cumplir funciones también en el ámbito privado de líderes político-partidistas. Los empleados fantasmas en la legislatura. Como les dije, hay muchos empleados fantasmas en Puerto Rico. Vamos a recordar algunos de los más sobresalientes de ellos, ¿verdad? Porque hemos estado en el periodo de 2017 a 2020, en el Senado de Puerto Rico se destapó una gran cantidad de casos de empleados fantasmas que fueron investigados por el FBI y que fueron, la mayor parte de ellos ya están en prisión o están siendo, ¿verdad? Sus casos están siendo vistos. El 6 de febrero del 2020, el Tribunal Federal sentenció a Isoel Sánchez y a Cristal Robles a 10 meses y 4 meses en prisión por su participación en un esquema de fraude en la legislatura. Ahí se acuña, ¿verdad? Toma envergadura el nombre de los empleados fantasmas, porque entre ellos, ¿verdad? En mayo se habían detenido a otros funcionarios altos, entre ellos al director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales en el Senado. En ese momento se acusó también a otro funcionario del Senado, importante funcionario del Senado, Ángel Figueroa Cruz, y a 2 contratistas por facturar y recibir dinero por servicios no realizados. Esta es la naturaleza del empleado fantasma. Usted recibe un cheque por servicios que no fueran realizados, sea un individuo o sea una empresa. Hay las 2 modalidades. Figueroa, que le dije que era alto funcionario del Senado, presidía la Junta de Subastas del Senado. Imagínense qué sensitivo es la persona que decide, ¿verdad? Y que orienta a la Junta de Subastas en cuáles son los criterios que se van a usar para decidir un contrato u otro. Ese funcionario fue denunciado y en ese momento él presidía la Junta de Subastas del Senado y la Junta de la Legislatura Municipal de Bayamón en la misma tarea. Así que en ese momento, cuando había
una cantidad importante de funcionarios del Senado de Puerto Rico que fueron acusados en los tribunales, investigados por el FBI o por justicia y acusados en los tribunales. Se hablaba en el país de las implicaciones del presidente del Senado de ese momento, Tomás Rivera Schatz. Porque ¿cómo es que Tomás Rivera Schatz no va a saber de esta cantidad de funcionarios que estaban en el Senado involucrados en actividades delictivas? Es muy difícil que no supiera, sobre todo por la naturaleza de esos delitos, que eran la contratación de empleados fantasma. Porque los empleados, si usted es presidente del Senado, usted va, los saluda, los conoce, y no le estará raro que usted firmó un contrato para X o Y persona y que nunca lo conoció, nunca lo vio. Es raro, ¿no? Esa es la primera que yo voy a señalar, como una que es bien importante. Está también lo que podemos llamar el esquema de sobornos y retornos. Esto era que los primeros no iban a trabajar y cobraban. Los segundos iban a trabajar, pero cobraban una comisión de todo lo que hacían por el lado o por el frente, desde formas sutiles hasta impresionantemente burdas. Por ejemplo, ha habido acusaciones a secretarias o ayudantes de jefes de agencia que sistemáticamente alguna empresa o algún funcionario de una empresa le ha llevado regalitos en carteras finas, perfumes caros, cajas de botellas de champán, unas pantallitas, unos pendientes que son de oro y que cuestan $200 o $300, $400. Probablemente que esa persona no se puede comprar, pero se alegra muchísimo de que haya alguien que reconozca y que valore su trabajo y que a la vez sirve para ablandar a las personas que van a tomar las decisiones en los contratos que se dan. Fíjense ustedes que de los primeros que vamos a recordar de ese tipo de esquemas de sobornos y retornos, que yo digo que tienen más de 50, 60 años en Puerto Rico, pero que ahora se ha hecho más natural, se ha naturalizado, se ha institucionalizado que eso suceda y que los jefes de más arriba miren para un lado, miren para el otro y no los reconozcan. Pero en esas formas sencillas de regalo, eso es incontable, la cantidad de regalos que se hacen por parte de las empresas. Entonces, tenemos también las formas más burdas, que son directamente decir, bueno, yo te voy a dar, y eso generalmente lo hacen los jefes de agencia, yo te voy a dar el contrato, pero me tienes que tirar con algo, porque necesitamos empatar el fin de mes, los sueldos en Puerto Rico nunca dan, el costo de vida es muy alto, y si ustedes recuerdan, uno muy conocido, encausado y que cumplió pena en la cárcel fue Víctor Fajardo, más 3 empleados del Departamento de Educación y 14 empresarios que le pagaban entre el 10 y el 15% del total de las facturas que presentaban esos empresarios por los contratos que se habían llevado. Así que en ese caso también se incorporaron, que es una modalidad entre todas estas, se incorporan corporaciones privadas que supuestamente hacen negocio y se hacen contratos falsos a negocios falsos, pero que dejan 1% para los jefes. Luego de ese caso bien notable de Víctor Fajardo, vinieron varios más dentro del Partido Nuevo Progresista, y luego en 2019 Julia Kelleher, también secretaria de Educación, fue arrestada por numerosos cargos de delitos, como 13 cargos de delitos tenía Julia, incluyendo haber negociado
Fíjense ustedes, una donación de las escuelas públicas que cerró, la donaba a cambio de tener condiciones para acceder a un apartamento lujoso en Ciudadela para ella. Es decir, enajenó un bien público para obtener una ganancia privada. Esa ganancia quería decir que le iban a dar un contrato de renta con opción a compra en condiciones que poca gente de los que nos están escuchando podían acceder a tener un apartamento en Ciudadela, un apartamento lujoso. Pero fíjense también lo que hizo con ese empresario. También se dio terrenos del Departamento de Educación para mejorar la entrada de Ciudadela. Entonces, otra vez, vuelve a hacer lo mismo. Enajena, otorga, cede un bien público que es de todos nosotros para obtener una ganancia, en este caso, para mejorar la entrada de Ciudadela a donde ella iba a estar viviendo. Una de las cosas que ya nos dimos cuenta en el caso de Kelleher y que enojó muchísimo a la población de Puerto Rico fue el hecho de que la reducción tan significativa de la pena, ¿verdad? Ella salió culpable, pero el juez tiene la discreción de ajustar esa pena y los fiscales, al llevar el caso anteriormente, ¿verdad? En la parte de llevar el caso, generalmente los fiscales escuchaban las propuestas que tenían que hacerle los abogados de los que habían sido arrestados, ¿verdad? Y generalmente, si uno va estudiando sistemáticamente esto, estamos viendo un patrón. Las penas que finalmente se fijan no son cónsonas con los delitos. Y yo tengo la fuerte convicción de que si en 50 años, ¿verdad?, que esa práctica se viene desarrollando y cada vez haciéndose más y más común, pues nosotros no estamos resolviendo el problema de la corrupción. El problema de la corrupción es también esa capacidad que tienen los tribunales, particularmente el Tribunal Federal, que la ejerce el FBI, y el Tribunal Federal, que la ejerce con mucha frecuencia, de favorecer una reducción de la pena si colaboran, es decir, si admiten culpabilidad y si identifican a otras personas. Cuando vemos a qué ha llevado eso, no ha llevado a mucha identificación de gente. Siempre el FBI dice que tiene esa firme convicción de que va a buscar y a sacar todos los corruptos del país, pero siguen multiplicándose como conejos. Entonces, me parece que la estrategia del FBI y de la reducción de penas tenemos que evaluarlas como ciudadanos y exigir que quien delinque pague la pena que le corresponde. Porque si fuera otra persona que no estuviera involucrada en un partido político o que no estuviera involucrado en un alto nivel de gestión, le aplicaban las penas con toda la severidad. Así que es nuestra responsabilidad hacer sentir también que eso no es una buena práctica. Y vamos a otro esquema que se ha encontrado en los últimos años, estoy hablando de los últimos 4 o 5 años, fueron muy, muy notables en el periodo de 2016 a 2020. Hay una enorme cantidad de casos que se concentran ahí, muchos de los cuales ocurren en el Senado, como les dije inicialmente. María Milagros Charbonnier, a principios del 2017, ¿verdad? Las elecciones habían sido en el 2016, ella decidió subirle el salario a su asistente. Qué bueno que su asistente va a recibir un aumento de sueldo. Todos cuando estamos trabajando queremos en algún momento que alguien nos diga, te voy a subir el sueldo. Pero la propuesta que le hizo Charbonnier a su asistente
era subirle el sueldo de $800 mensuales, bisemanal, quincenal, a $2,100 bisemanal, quincenal. Así que ella ganaba un total de $1,600 mensuales y se lo pasaron a $4,200 mensuales. Esa cantidad volvió a aumentar a $2,900 en septiembre del 2019. Y de cada cheque de ese salario inflado, ella, María Milagros Charbonnier, había acordado con su asistente de apellido Acevedo que ella se quedaba con una parte, que el asistente le tenía que devolver una parte y le pagaba una comisión ilegal que iba entre $1,000 y $1,500. Así que prácticamente la mitad del aumento se la quedaba la propia legisladora que la contrataba. Esa es distinta de las dos anteriores que les mencioné, ¿verdad? Es una práctica distinta. Charbonnier dividía ese monto entre su esposo y su hijo. Es decir, del aumento en salario de su ayudante, ella le pagaba un salario a su esposo y le daba una parte a su hijo. De esa manera, en apenas 2 años, Charbonnier recibió cerca de $100,000 en sobornos y comisiones ilegales. Así que ese esquema también hay que, ¿verdad? El secretario de Justicia tiene que meter la cabeza y empezar a investigar lo que puede estar sucediendo todavía hoy. Otro esquema que también se dio en el Senado bajo Tomás Rivera Schatz, que es un poco más sofisticado, es usar los medios electrónicos, el hurto de identidad, ¿verdad? Saber agarrar la identidad de otra persona para lavar dinero a través de transacciones con dinero que es producto del fraude. Y esa modalidad también implica varios delitos que se cometieron en el Senado. Otro delito que es muy común, ¿verdad?, es participación en delito organizado, es decir, en grupo de personas que se organizan de X o Y manera, pues una organización informal, pero que se organizan para desarrollar un esquema de delito y para falsificar los documentos que necesitan para llevarlo adelante. Víctor Fajardo también fue acusado de ese delito, o sea que desde Víctor Fajardo, por lo menos desde Víctor Fajardo para acá, se está utilizando la participación en delito organizado, es decir, que hay un grupo de personas que se organizan para delinquir. Otro delito que poco se menciona y pocas denuncias y arrestos se han hecho sobre el mismo es sobre la venta de influencia. ¿Qué quiere decir la venta de influencia? Yo recuerdo de niña, ¿verdad? Oír a mi papá, escuchar a mi papá hablando de ese delito que se estaba cometiendo también en la legislatura y en algunas agencias gubernamentales por parte de personas que tenían mucha información. Es decir, si usted tiene mucha información de que viene un gran proyecto, como pudiera haber sido el desarrollo de una zona agrícola o el desarrollo de la escuela de deportes o el desarrollo del centro de convenciones, y usted conoce personas que pueden estar interesadas en invertir ahí o desarrollar proyectos ahí o conseguir contratos para el desarrollo de la infraestructura que se va a hacer ahí, usted manda mensaje de que tiene información que le puede ayudar al interesado en desarrollar un proyecto que tenga más probabilidades de ganarlo. Y eso es un delito, eso es venta de influencia. Es decir, yo poseo conocimiento,
se la transmito a otro que va a hacer un negocio y cobro por eso. Y ese que piensa hacer ese negocio, me paga un % que se acuerde entre esas dos personas. Y dos más que quiero mencionar, tres más, para ya ir a la pausa, es el robo de materiales de oficina y de construcción. Esto está minado en toda la administración pública. Las personas que, se me olvidó comprar X o Y materiales y mi hijo tiene que preparar un informe, me voy a llevar estas carpetas, porque estas carpetas le van a ser muy útiles. O me voy a llevar materiales de oficina o materiales de construcción que sobraron de una obra, y eso pasa todos los días. Pero de otra forma, ya voy a la pausa, denme 30 segundos. El uso de empleados para tareas personales o domésticas, los choferes, las asistentes que buscan niños en las escuelas, todo eso pasa continuamente con los cargos más altos. Y yo creo que es un delito también usurpar un cargo público sin tener los méritos para ello. Es decir, mentir sobre las capacidades que uno tiene para desarrollar un oficio, un empleo, una tarea. Y todo eso tiene remedio, todo eso hay que legislarlo y todo eso hay que estudiarlo, analizarlo, pero no podemos hacernos de la vista larga con el gran problema de corrupción que tiene Puerto Rico, y es un problema que se inserta, ¿verdad?, en estos cambios económicos y sociales que el país ha tenido. Vamos a la pausa y a la vuelta vamos a estar con la doctora Leticia Salomón. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Primera parte, este primer segmento, estuvimos hablando de las múltiples formas de la corrupción en Puerto Rico, de lo grave que es el problema y de que no podemos quedarnos de manos atadas o haciéndonos de la vista larga, porque es algo que realmente tiene la capacidad de destruir a la sociedad puertorriqueña. Yo sé que la persona que viene ahora tendría muchas ganas de ponerse a hablar de eso, porque también en Honduras es un problema de los que la gente siempre ha señalado como un problema muy significativo del país. Tendrá modalidades un poco distintas de las de acá, pero de que la hay. Leticia, realmente es un honor tenerte en este programa. Ya estamos nosotros en el 5º año de llevar adelante Voz Alternativa, y es un programa que nos honra mucho porque solamente invitamos en este programa a la gente que tiene conocimiento, que estudia, que investiga, que tiene una práctica ciudadana de líder donde se ha fajado tratando de entender la realidad. Así que es un honor para nosotros tenerte a ti. Yo te he seguido desde hace mucho tiempo. Tuve la posibilidad de trabajar y vivir en Honduras entre el año 96 y 98 y 99. De hecho, fue una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida, fue estar allí después del huracán Mitch y el huracán Mitch, para los que nos escuchan en Puerto Rico, fue como el huracán María o el huracán Hugo en Puerto Rico, un huracán que devastó, un huracán y una tormenta de agua que le siguió, que devastó al país y que realmente requirió un esfuerzo extraordinario para que Honduras, la situación era como para decir hay que cerrar todo y mandar a esta gente a otro lugar, y porque acá no se puede empezar. El país empezó de nuevo y hoy estamos celebrando un triunfo extraordinario electoral de una persona de la cual vamos a estar hablando en este programa. Pero primero quiero que conozcan un poquito a Leticia. Es una socióloga y economista hondureña. Tiene una formación muy parecida a la mía, ¿verdad? Digamos que serían los dos pilares. También hace análisis político, como lo hago yo. Es investigadora asociada
del Centro de Documentación de Honduras, del CEDOC, donde tú lo dirigiste por algún tiempo, y trabajas temas de defensa, seguridad y gobernabilidad. También diriges la Unidad de Investigación Científica y de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde es profesora, y fue integrante del comité directivo de CLACSO, donde también desde allí la conocemos y he participado con ella en algunas reuniones del comité directivo. Otra vez he leído muchísimos, googleenla, Leticia Salomón, y van a encontrar cantidad de informes de artículos. Escribe con frecuencia en Nueva Sociedad también y en otros medios locales de Honduras, pero es uno de los referentes de análisis de Honduras más importantes del país. Leticia, yo quiero empezar contigo hablando un poquito de esa historia un poco truculenta de Honduras, ¿verdad? Donde hay 3 elementos que yo señalaría que a mí me impactaron. Uno, la fuerte presencia estadounidense, yo diría casi tan fuerte como la que encontramos en Puerto Rico, ¿verdad? Fue una sorpresa para mí sentir que Honduras estaba muy maniatada frente al poder estadounidense que ejerce Estados Unidos allí. La segunda, los niveles de informalidad, corrupción y formas de hacer las cosas que no son transparentes, ¿verdad? La ausencia de transparencia en el país me chocó mucho. Y el bipartidismo, que se parece muchísimo al bipartidismo que hemos tenido en Puerto Rico, que está obsoleto, que no contribuye a sacar al país adelante. Entonces, si pudiéramos hablar un poquito de eso, yo me enfrenté a la fuerte presencia de Estados Unidos y le contaba ayer hablando por teléfono, con una cuestión de que en el momento del huracán Mitch, donde estábamos tratando con Naciones Unidas de ver por dónde, como en Puerto Rico decimos, por dónde le metemos el agua al coco, ¿verdad? ¿Qué estrategia podemos usar? Uno de los datos que llegó de comunidad por comunidad en distintas zonas de Honduras, decía que en San Juancito, que es un pueblo en la montaña, como a 45 minutos de la capital, de Tegucigalpa, había habido un desastre, un deslave desde la cima de la montaña hacia abajo, que había prácticamente dejado a esa comunidad sin gente y sin casa. San Juancito había llegado a tener más de 40,000 personas viviendo allí. Tengo entendido que después del huracán quedaron 3,000. Así que era un desastre realmente monumental y yo me fui a averiguar qué era lo que había pasado y ahí me entero, no lo sabía antes, que San Juancito había sido, digamos, el lugar más próspero de toda Honduras porque estaban unas minas, allí había minas de oro y plata, que las operaba una empresa norteamericana, estadounidense, la Rosario Mining. La Rosario Mining había llegado en 1879, se había establecido allí y hasta un consulado de Estados Unidos se estableció en San Juancito. Y como suele suceder en esos company towns, en esas comunidades que responden a la empresa que está allí, había locales muy grandes. El primer cine de Centroamérica se hizo allí. Todo eso me lo contó la gente de la comunidad. El primer cine, se importaban perfumes de París, aceites de oliva de España, es decir, San Juancito. Y yo pregunté, bueno, ¿y por qué pasó este desastre? ¿Cuándo se fue la mina? La compañía minera se fue en el 54. Porque la mina dejó de ser productiva y descubrieron otra mina en otra zona de Honduras, en Santa Bárbara, donde estaba más fácil la cosa y para allá se fueron y San Juancito se quedó en la prángana.
Pero no solamente eso, sino que las prácticas de 100 años, de casi 100 años de extracción minera, de no enterrar el residuo, dejaron acumulado un montón de piedra, de pedregullo, en el tope de esa montaña, y cuando vino la lluvia, eso bajó por las laderas como bola de nieve, pero era de piedras, de material grueso, y arrasó con todas las casas. Y eso me explicaba por qué el desastre allí. Entonces, me enteré de otro acto de corrupción. El primer acto de corrupción era no cumplir con las medidas para asegurar la comunidad con el desecho, ¿verdad?, que quedaba de la minería. Pero la segunda era que cubrían los lingotes de oro con plata para pagar menos impuestos. Entonces, eso era ya la corrupción de la mano y saneada por el consulado de Estados Unidos que estaba allí ubicado, ¿verdad? Que a uno dice, wow, esto es muy fuerte. Para mí, una experiencia muy fuerte. Así que esas tres cosas yo las encontré entrelazadas. Me puse a estudiar historia también de Honduras para entender esa fuerte presencia también en las maquilas. Entonces yo quiero que tú me hables un poquito sobre todo de ese pilar económico que fueron las maquilas en Honduras durante mucho tiempo. Y la gente sentía que si no encontraba un trabajo en las maquilas, ¿dónde iba a encontrar un trabajo? Lindo, Marcia, un placer estar contigo en tu programa. Contentísima y agradecida con esa introducción. Y por supuesto, hablando de un país como el nuestro, con tanta complejidad en su historia, con tanta deformación, con tantas cosas malas que se fueron agravando con el paso del tiempo hasta llegar a una situación realmente terrible que han agobiado al país en los últimos años. Yo siento que aquí habría que pensar un poco, tú lo mencionaste muy bien, la presencia de las compañías bananeras y antes de minera y antes de las compañías bananeras. Digamos que esa historia que marcó los dos grandes enclaves bananero y minero en Honduras marcó de una u otra manera no solo a la sociedad, sino también al sistema político hondureño. Los partidos políticos gravitaban alrededor de los intereses de las compañías bananeras y mineras, se plegaban a sus intereses, trabajaban en función de ello y se quedaban callados cuando miraban algunos excesos. Todo eso estuvo en la base y en la historia de los dos partidos tradicionales, liberal y nacional, que conformaron el bipartidismo durante muchísimos años en nuestro país. Toda esa historia nos narra también aspectos específicos de grandes actos de corrupción en la historia del país. Grandes actos de corrupción que sacudieron y marcaron la historia, pero nunca se había visto los niveles de corrupción tan cuantiosos, generalizados y graves como los que han ocurrido en los últimos años del país. Podemos decir que la corrupción fue un fenómeno que estuvo presente en la historia más reciente de nuestro país de los últimos 100 años, pero al mismo tiempo podemos ver que no eran actos de corrupción constantes ni numerosos, sino que eran actos aislados, que todavía existía la voluntad de encubrirlos para que la gente no se diera cuenta. Eso evolucionó a tal grado que llegó a plantearse la gran preocupación de ver qué es lo que estaba pasando en el país cuando la corrupción era objeto de información diaria y de conocimiento ciudadano. Yo siento que todo eso que tú narraste muy bien se tradujo también en la creación de todas estas empresas maquileras en el país, que de una u otra manera y a pesar de todo lo negativo que trajo consigo, al mismo tiempo la gente vio en ellas la posibilidad de conseguir trabajo que no lo conseguían en el resto de ocupaciones a nivel nacional. Eso significaba entonces que donde se instalara una maquila, hacia allá se trasladaban fuertes contingentes de población hondureña, provocando una migración poblacional a nivel interno de personas que llegaban
llegaban hasta las maquilas, generaban cierta actividad urbana alrededor de las mismas maquilas, pero eso llegó a un tope, es decir, las maquilas no podían dar a más y la gente comenzó a sustituir ese afán por conseguir trabajo, poniendo la mirada en migrar a los Estados Unidos para conseguir el trabajo que ya no se encontraba en el país. Ese fenómeno de migración que fue también aislado, que se daba como en todos los países de manera sistemática, pero muy presente, también tuvo un momento explosivo. Y de repente tenemos grandes cantidades de personas migrando del país. Primero, por la situación de pobreza, desigualdad y exclusión. Ese fenómeno fue importantísimo. Luego, por el tema de la inseguridad asociada con maras y pandillas y con narcotráfico en el país. Y tenemos entonces esos tres elementos, dos elementos que se combinan con un tercero. El hastío, el fastidio de la gente ante el desastre de país que teníamos en términos de gobernabilidad. Un país en que la corrupción y el narcotráfico enriquecían a los sectores políticos que estaban al frente del Estado y se acentuaba esa desigualdad entre las grandes mayorías que no tenían nada y pequeñas minorías que estaban ancladas en el poder, que estaban enriqueciéndose, usufructuando el hecho de estar en el mismo, y eso provocó muchísimo hastío. Eso significa... Honduras tiene una de las tasas de pobreza y desigualdad más grandes de la región, ¿verdad? Y cierto. Y en términos de desigualdad, compara con Puerto Rico, o sea, estamos uno detrás del otro. Ah, mira. Pero ese tema me parece a mí interesantísimo porque fíjate tú que esto se relaciona también con la política de Estados Unidos hacia la migración de Centroamérica en general, Triángulo Norte, en particular de Honduras, en donde se planteaba antes que ese era un tema de pobreza, pero es un tema también vinculado a la corrupción. Claro. Es decir, y que poco a poco han ido tomando conciencia de eso, de asociar corrupción con migración, porque grandes porciones del presupuesto nacional dedicado a satisfacer necesidades básicas como salud, educación, empleo, etcétera, se trasladaban a manos particulares y resultaba que había muy poco presupuesto disponible para atender esas necesidades, y eso se vio con muchísima claridad con la pandemia, cuando se evidenció el desastre que había en términos del sistema de salud en el país. De hecho, te iba a preguntar, ¿cómo piensas que la pandemia, o sea, el disgusto de la gente, ¿verdad? El rechazo de la gente, el despertar de la gente en Honduras, puede también haber tenido que ver con el manejo de la pandemia, de cómo se manejara por el gobierno anterior, el gobierno que todavía está, porque todavía no se ha dado el cambio de gobierno. ¿Cómo se manejó la pandemia? Cierto eso. Realmente, como tú lo dices, eso fue un verdadero desastre, pero así no es como en los demás países, que todo el mundo descubrió que habían algunas dificultades en los sistemas de salud. En este se notó que el desastre era gravísimo, porque no solamente no estaban equipados los hospitales, sino que no había toda una estructura médica ni de centros asistenciales en el interior del país que pudieran asumir con cierto nivel de eficiencia y de dinamismo enfrentar la pandemia. Entonces, esto se relaciona con otro elemento, que en los últimos 10 años podemos ver nosotros cómo se produjo una inversión en el presupuesto nacional. Pasaron de privilegiar la inversión en desarrollo a la inversión en defensa y seguridad. Pero fue un cambio rotundo. El tema de militares y policías recibió una atención tremenda en términos presupuestarios, mientras la inversión en temas del desarrollo se redujo sustancialmente. Ahí tenemos los resultados, sobre todo cuando se vio este caos de la pandemia, en que no hallaban ni qué hacer para enfrentar las múltiples demandas que surgían. Yo no sé, ya cuando yo estuve en el 98, 99, y un par de veces después que fui, Honduras se proyectaba a sí misma como una sociedad peligrosa,
¿verdad? Donde incluso muchas casas, residencias de la clase media y media alta, tenían guardias de seguridad en la entrada de sus casas. Eso en pocos lugares lo vi, pero en general el clima de lo que se hablaba en la sociedad era de inseguridad. Y yo, que nunca he tenido problema en meterme en los barrios más pobres, en las comunidades, en cualquier parte del mundo lo he hecho. Lo hice también en Honduras. Yo nunca he tenido un problema de seguridad en Honduras. Y mi conclusión era que detrás de esa fiebre de seguridad había algún gran negocio. Había alguien que estaba haciendo mucho dinero. Había alguien que estaba creando compañías. Eso fue en el 98-99 que lo pensé. Ahora, 20 años, 22 años después, me he dado cuenta de que sí existe ese gran negocio, y ese gran negocio está asociado a las empresas de seguridad y de sicariado que tienen su base en Miami. En Miami tienen en Honduras una gran sucursal. Ya aparece como un elemento claro. Esas correlaciones están claras. Honduras suple personas para ser sicariado en otras partes, para ir a matar a alguien, tomarse el avión y vuelve a Miami. Honduras en Centroamérica y Colombia en América Latina son los dos puntales de esos grandes negocios, que son negocios estadounidenses que aprovechan, ¿verdad?, reclutar de aquellos países que tuvieron más adiestramiento, que recibieron sus ejércitos y sus policías más adiestramiento de los Estados Unidos. En el caso de Centroamérica fue Honduras, y en el caso de Sudamérica era Colombia. Clarísimo. ¿Por qué? ¿Y dónde están esos? ¿A dónde se retiran esas personas? Pues se retiran y mantienen esa vinculación. Y hacen sentir en Honduras que Honduras es un país sumamente peligroso. Pero en realidad lo que pasa es que detrás de esa venta de cámaras y de perdón un momentito, ¿me puedes abrir las ventanas? Perdón un momentito, un asunto doméstico acá. El hecho de que tú nos digas acá que también aumentaron los presupuestos de los ejércitos, me refuerza la idea de los ejércitos, la policía, de todo el tema de seguridad, me refuerza la idea de que es que hay un negocio grande, hay que buscar los empalmes ahí. Sí, yo creo que es interesante ver lo del tema de seguridad aquí en el país. Desde la década de los 80, fíjate tú, desde la década de los 80 comenzó a aumentar el tema de la criminalidad menor. ¿Qué te digo con eso? Los pequeños robos. Era casi como una estrategia de sobrevivencia de los más pobres. El cómo salir a robar pequeñas cosas que le producían pequeños ingresos, pero a la vez les permitía subsistir a diario con sus familias. Repito, criminalidad menor. Con el paso de los años, y podemos decir con la siguiente década de los 90, esa criminalidad menor aumentó una cierta criminalidad intermedia, que es cuando se desataron los asaltos a bancos, asaltos a gasolineras, a las grandes residencias y lo demás, y eso llega a su máximo esplendor en la actualidad con el auge de la criminalidad mayor asociada al narcotráfico. Entonces, si tú miras al momento que realmente había un problema,
pero muchos vieron en ese problema de país la posibilidad de armar grandes negocios. Y es así como muchos militares y policías, retirados o en activo, se dedicaron a montar sus propias agencias de seguridad para empezar a vender seguridad a los bancos, a la gasolinera, a las grandes familias, a las grandes instituciones, de tal manera que el país llegó a ser copado por empresas de seguridad que superaron en número y en inversión las mismas fuerzas de seguridad en el país asociadas a militares y a policías. Entonces, en ese sentido, lo que tú mencionas es cierto, se produjo una especie de gran negocio asociado con la inseguridad en el país. Y este es un tema que cuando evoluciona intervienen dos elementos más. Uno de ellos, la constitución de maras y pandillas, que es un fenómeno en Centroamérica, pero de origen estadounidense, porque allá se formaron esas pandillas, por supuesto, con gente de estos lados, se vinieron para acá, montaron sus propias maras que tienen los mismos nombres que en Estados Unidos y comenzó una guerra de pandillas que al principio era territorial, pero que con el paso de los años se fue vinculando a estructuras criminales mucho más fuertes, no solamente de narcotráfico, sino también de policías y de otras personas metidas con el sicariato, por ejemplo, que era un tema y sigue siendo un tema muy, muy grave en el país. Entonces, en este panorama, el hecho de que aparecieran esos vínculos con el narcotráfico aparece un tema central. Para Estados Unidos, el tema de narcotráfico es fundamental en su agenda de seguridad. Y este país, que inicialmente era un país de tránsito, se fue convirtiendo en un país muy metido con el narcotráfico, lo que llevó a que Estados Unidos y Honduras establecieran acuerdos de cooperación en materia de combate al narcotráfico, como sucedió en otros países y particularmente en México, que estaba cerca de los Estados Unidos, y comienzan entonces militares y policías a involucrarse directamente no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en la participación gananciosa en la lucha contra el narcotráfico. Claro, en Colombia también pasó. Colombia, México y Honduras son los países que más fácil relaciones han tenido, ¿verdad? Con Estados Unidos, más acceso. Exactamente, pero de repente sería importante destacar aquí el hecho de que el fenómeno del narcotráfico se convirtió también en un fenómeno nacional, no solamente era un fenómeno externo, sobre todo cuando los traficantes empezaban a pagar con drogas a los cómplices hondureños y estos a su vez comenzaron a venderla al interior del país. Pero más aún, el narcotráfico necesitaba vínculos con el poder político, a nivel local con los alcaldes, a nivel central con toda la estructura del sistema de justicia, los cuales fueron permeados por el narcotráfico hasta llegar a producir una situación tan vergonzosa exhibida en los grandes juicios a nivel de Nueva York, en la que se destacan el montón de políticos, hijos de políticos, hermanos de políticos involucrados directamente en actividades de narcotráfico. Bueno, vamos a yo te quería preguntar para no salirme del tema de la seguridad. Honduras, mirando yo en un trabajo que hice hace unos meses, tiene una de las tasas más altas de asesinatos a líderes sociales y a periodistas en la región de Centroamérica, ¿verdad? Que es algo que llama mucho la atención, porque Berta Cáceres, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de la lucha social. Correcto. Social. Y se admitió posteriormente que ¿verdad? Después que se vio el caso, y se investigó y se vio el caso, que un empresario había contratado para que la mataran. Un empresario que sentía que sus intereses estaban siendo afectados por la militancia de ella. Me vas a contestar un poquito de Berta Cáceres cuando volvamos de la pausa. Perfecto. Bueno, estamos conversando con la economista y socióloga y amiga, debo insistir en eso, Leticia Salomón, hondureña, investigadora muy reconocida en el país y profesora universitaria y directora de investigación. Así que es una persona que tiene
yo creo que centenares de escritos que ustedes pueden ubicar en las páginas de Google bajo su nombre. Leticia, yo te pregunté que cómo había sido el fenómeno Berta Cáceres en Honduras, en el momento en que la matan y en el momento en que se saben por qué la mataron. Porque fuera de Honduras corrió como pólvora. En Puerto Rico todo el mundo en los movimientos sociales sabía quién era Berta Cáceres y estuvo conmovido por el hecho de confirmar que un empresario había mandado a matar a una líder social. Sí, yo creo que es importante para entender el fenómeno de Berta, es el hecho de el desarrollo del fenómeno del extractivismo en el país y asociado con ello todo el movimiento de defensa del territorio y de los recursos naturales que se dio prácticamente en la zona norte del país. Claro. Ahí tenemos entonces se fue organizando y consolidando un movimiento muy fuerte que al mismo tiempo rechazaba toda la instalación de empresas extranjeras que venían a explotar minas, a explotar los ríos, a crear un montón de negocios alrededor de la explotación de los recursos naturales del país. Esa lucha que cualquiera pudiera reconocerla como una gran lucha, por supuesto que movió los cimientos de los intereses de los empresarios de la zona, asociados con los mismos extranjeros que venían a explotar esos recursos. Y esto significó entonces que se produjo una amalgama de intereses entre empresarios locales, empresarios extranjeros, políticos, militares y policías. Yo creo que al verlo de esta manera podemos entender con más facilidad lo que pasó con Berta Oliva, porque era un clima de impunidad que ya existía en el país y al mismo tiempo el saber que un empresario podía contratar a personas para que mataran a una lideresa que hacía actividades de defensa del territorio. Todo mundo podría asustarse, pero aquí era una cosa normal, porque contaban con la complicidad de las autoridades del sistema represivo y del sistema de justicia del país, léase Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público. Esa situación se volvió grave porque comenzaron todo un proceso de criminalización de la protesta social. Y ese proceso de criminalización se orientó inicialmente a todos los que protestaban contra la llegada de empresas extranjeras a explotar los territorios. Y entonces esa situación de criminalización estaba asociada no solamente con la parte represiva de militares y policías, sino con la parte de justicia, con todo el sistema de justicia protegiéndolos, sino también con medios de comunicación corporativa e iglesias que se convirtieron en socias del poder político para defender y atacar en un doble juego a todas las personas que salían a protestar. Este fenómeno de criminalización, digamos que se desarrolló con mucha fuerza alrededor del extractivismo, pero después se fue extendiendo al grado de crear una ley antiterrorista que perseguía, criminalizaba a todas las personas que salieran a protestar y en la actualidad incluye a todos los que salgan a protestar contra las zonas especiales de desarrollo económico sede, que esa es otra especie de enclave y de venta del país que está en auge y que este gobierno precisamente llevó hasta las últimas consecuencias para poder instalarse. ¿Y cuáles son los intereses económicos ahí? ¿Son de Estados Unidos, Canadá? ¿Quién más está por ahí? Pues fíjate que básicamente Canadá está con muchísima fuerza acá y compañías estadounidenses. Yo diría que son muy pocas de Europa, ¿verdad? Por ahí se mencionaban algunas empresas españolas, pero no ha trascendido exactamente la cuantía, la iniciativa y en dónde están ubicados. Hasta este momento Canadá y Estados Unidos. Yo he leído, ¿verdad?, que Canadá tiene una lucha social muy grande contra el fracking y que cuando lo de Berta hubo una reacción masiva de las organizaciones sociales de Canadá contra ese asesinato porque ya se vislumbraba que estaba relacionado con las inversiones que se estaban conversando y negociando en el momento.
Y yo pienso que probablemente Berta ha contribuido a que coagule el movimiento libre, ¿verdad? El movimiento alternativo que ha buscado y que ahora quiero que me cuentes un poquito, ¿verdad? De cómo nació eso y cómo ha evolucionado. El partido Libertad y Refundación. Es muy curioso, yo en Puerto Rico uso mucho el término de que tenemos que refundar a Puerto Rico. Y me llamó la atención que en Honduras, ¿verdad? Me conmovió. En Honduras también hubiera gente que pensara que había que refundarlo y que tuvieran ese éxito en convencer a otras personas de que de lo que se trata es realmente de refundar el país. No puede ser sobre las mismas bases. Sí, de acuerdo. Un poco, ¿cómo nace ese movimiento? Sí. Fíjate que para poder entender no solo el nacimiento de Libre, sino la situación de crisis que todavía se vive en el país y de forma muy intensa, diría la situación de multicrisis, porque no solamente es una, nace con el golpe de Estado del 2009. Ese golpe de Estado del 2009 significó el colapso del sistema de partidos políticos que no pudieron resolver por su propia iniciativa sus conflictos y contradicciones internas. Fíjate bien que fue político inicialmente, pero también intervinieron otros factores y dentro de esos factores estaba la resistencia de los empresarios hondureños hacia medidas que tomaba el presidente Zelaya ya al ocaso o al final de su mandato, en el que pretendía reivindicar algunos elementos de tipo social, como por ejemplo el salario mínimo, que podemos decir que fue lo que rebalsó el vaso en términos de los empresarios que ya sentían que con eso se venía el comunismo encima en el país. Eran tan primitivos y atrasados que cualquier medida social como esa la asociaban con el comunismo y con una amenaza para sus verdaderos intereses. El hecho del golpe de Estado, que no me voy a detener en él, pero significó un movimiento de resistencia social al golpe que adquirió dimensiones increíbles que nunca se imaginaron los propios golpistas que podía llegar a desarrollarse en el país. A ello se sumó no solamente seguidores del presidente Zelaya al interior del Partido Liberal al cual pertenecía, sino muchos otros sectores que al principio veían con cierto recelo la resistencia, pero que se fueron sumando sin ser liberales y sin ser de izquierda. Entonces se fue conformando una movilización muy diversa desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de los sectores sociales que la conformaban. Después de todo ese proceso surgió la natural deriva en la creación de un brazo político de esa resistencia que se producía a nivel social. Y el brazo político fue la creación de un nuevo partido, Libertad o Refundación, más conocido como el Partido Libre, que iba a tratar de hacer en el Congreso Nacional algún tipo de iniciativas políticas para tratar de contrarrestar todos los problemas que se venían acumulando dentro del país. Este Partido Libre es un partido reciente. Esta es la tercera vez que participa en elecciones y podríamos nosotros ver que es interesante porque dependiendo de quién la mira, algunos dicen ese es un partido de izquierda, es más, es un partido comunista. Otros dicen, no es cierto. Podemos decirlo que como partido es un partido de centro izquierda. Si lo vemos aglutinado con los distintos sectores que lo conforman, hay un sector de izquierda ahí, pero es un sector. El otro sector es más liberal e inclusive perteneciente al Partido Liberal en otras épocas, y otro sector de personas independientes que ven en Libre la oportunidad de una salida alternativa a todo el desastre provocado por el bipartidismo en el país. Entonces, en estas circunstancias tenemos un partido que llegó a alcanzar posiciones importantísimas en el Congreso siendo un partido pequeño. Por ejemplo, en las elecciones anteriores llegó a ser la segunda fuerza política del país y en este momento la primera fuerza política del país en el Congreso Nacional. Desplazando al Partido Liberal que se fue a un lejano tercer lugar. Entonces tenemos ahora ¿Cómo se hizo eso? Porque yo también percibía que había mucha fragmentación
de las fuerzas, digamos, progresistas. ¿Cómo lo lograron? Porque mira que nosotros le estamos dando vuelta. Realmente ese es un fenómeno digno de ser estudiado. Por ejemplo, todo mundo decía que lo que había que hacer es una alianza de toda la oposición para poder ganarle al partido de gobierno. Y no se trataba de que el partido de gobierno fuera mayoritario, ojo con este detalle, sino que este partido es un maestro en el fraude electoral, un maestro, de tal manera que si la diferencia podía ser muy corta en términos porcentuales, ellos podían revertirlo fácilmente con cualquier maniobra fraudulenta. Pero cuando pasamos las elecciones primarias, que esas fueron en marzo de este año, no se vio ningún tipo de interés en provocar una alianza. Y salen de las primarias todos los partidos de oposición con sus propios candidatos, lo cual introdujo un elemento de resignación y de pesar, porque ya se veían que el Partido Nacional podía volver a ganar las elecciones. Pero ahí es donde se produce un fenómeno interesantísimo. Estaba por un lado Xiomara por Libre, estaba este señor Salvador Narrala, que anteriormente fue candidato, que es una especie de outsider de la política, un narrador deportivo sin mayores luces, pero fundamentalmente de centro derecha, y teníamos otros personajes que iban acumulando cierto nivel de atención de la ciudadanía, en particular de los votantes. Pues llega un determinado momento que en la zona norte del país, los empresarios de la zona norte llamaron al señor Salvador Narrala y le presentaron las encuestas privadas que ellos hacían y lo veían que quedaba en un lejano tercer lugar y que no tenía posibilidades de ganar. Con eso le dijeron, ahora vamos a aliarnos porque no hay perspectivas de que gane. Y el primero que sale anunciando la alianza con el Partido Libre es Salvador Narrala. Y eso provocó como un cisma al interior del Partido Nacional, porque este tipo tiene un gran arrastre por el tema deportivo, muy en particular sobre los jóvenes, y todavía sigue manteniendo una cuota bastante grande. Cuando se produce otro, aparece un periodista que tiene un programa que se llama El Perro Amarillo. El tipo empieza con muchísima fuerza a jalar audición, a jalar personas, y él también había lanzado su candidatura. Se suma al Partido Libre. Y finalmente, cuando faltaban unas 2 semanas, alrededor de 15 líderes del Partido Liberal se pasan a apoyar a la alianza y reniegan de la candidatura de Rosenthal en el Partido Liberal. Se produjo entonces una especie de cisma porque dijeron, ahora sí, estos van a ganar las elecciones. Y no fue casual, inmediatamente empiezan a hacer sondeos de opinión y tal y como resultó, la alianza con Xiomara a la cabeza iba a ganar las elecciones. De lo que al principio veíamos con muchísimo pesimismo, al final se convirtió en un optimismo tremendo porque dice ahora todas las encuestas la están privilegiando a ella. Pero fue una movida política de ese tipo lo que dio el tiro de gracia. Pero lo que es más interesante es que la propaganda fue todos voten por Xiomara, aunque voten por otro partido a nivel de diputados y a nivel de alcaldes. Entonces, esta situación hizo que muchas personas, incluidas del Partido Nacional, le dieran el voto a la alianza encabezada por Xiomara y votaran por sus propios candidatos del partido a nivel departamental y municipal. Y esto se vio en los resultados electorales. Es decir, desde que en el primer momento se leyeron los resultados, ya había una diferencia de más del 20% entre la candidata de la alianza y el candidato del Partido Nacional. Contundente, pero además ganaron el Congreso. Sí, este es un elemento que habría que verlo por la siguiente razón. El Partido Libre, una fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional, es el primero, pero al mismo tiempo... Allá hay 2 cámaras. Hay 2 cámaras. No, Es unicameral. Solamente una. Pero el detalle es que está constituido por 128 diputados. Y Libre hasta el momento tiene 50 y puede llegar a 52. Todavía no está definido eso. 50 diputados. Eso significa que los otros partidos, el Partido de Salvador Narrala puede sacar unos 10 o 12 diputados y el Partido Libre puede sacar unos 15, 20 diputados.
Entonces, si tú ves el panorama ahí, se pueden unir todos los partidos de oposición y ganan mayoría simple, pero no ganan la mayoría calificada, que implica llegar a hacer un montón de cambios en el país que se supone que deben hacerse desde el Congreso Nacional. Entonces, en este momento la gran disputa está por quién va a presidir el Congreso Nacional. Hay un cierto consenso en que si Libre es la mayoría, pues es un candidato de Libre el que debe estar a frente del Congreso. Pero hay otros que plantean que hubo una negociación en la alianza, que el Congreso Nacional iba a estar a cargo de Salvador Narrala. Bueno, hay una cuestión rara de negociaciones políticas ahí que no sé a fin de cuentas qué va a pasar, pero que es interesante que en los últimos días salió un comunicado del Partido Liberal, que tiene alrededor de 15 diputados, manifestando que ellos van a apoyar al candidato de Libre, porque Libre es la fuerza mayoritaria en el Congreso. Entonces, esto ya está dando algunos elementos para ver todo lo que se está moviendo ahí, para tratar de colocar a una persona que presida el Congreso y que sea complementaria a las iniciativas de cambio que tienen que darse en el país, empezando por las sedes, que ese es un desastre del cual pues, se requeriría muchísimo tiempo para hablar, pero que estos sinvergüenzas que han estado en el poder plantearon que inclusive si se llega a derogar la ley de la sede, estas tendrían 10 años para seguir realizando sus propias acciones. 10 años aunque se deroguen. Imagínate cómo lograron amarrar una cosa como esta. Pero la situación es tal que se está pensando en este momento llegar a gobernar desde el Ejecutivo con plebiscitos y referéndum con respecto a los ejes centrales de cambio que requiere el país. Si el Congreso Nacional no tiene la mayoría calificada, seguramente vamos a ver varios plebiscitos que mandarían una orden al Congreso para que tomen las medidas que la ciudadanía necesita en este momento. Entonces, se presenta un poco complejo a pesar del entusiasmo y la esperanza que se mire en que es un partido como Libre y que es una presidenta como Xiomara la que va a estar encabezando todo este proceso de cambios que el país requiere para desmontar toda la estructura autoritaria que montó este gobierno. ¿Hay alegría en el país? No, hay una alegría desbordante, es que la gente no puede creerlo. Era fiesta en las calles, la gente anda con un optimismo, ¿verdad? Una felicidad de lo que ha pasado a nivel del Poder Ejecutivo realmente increíble. Pero hay que ver todo un montón de cuestiones que habían detrás de esto, pero inclusive muchísimas personas que podían estar en contra de Libre por cualquier razón, llegaron a votar a favor de Xiomara porque veían en ella una posibilidad de cambio, al contrario del candidato del Partido Nacional, que lo veían como continuidad de este gobierno que tanto daño le ha hecho al país. Una pregunta, me imagino que todavía es muy temprano para saber, pero ¿se tiene una idea de qué grupos etarios apoyaron a Xiomara? Si fueron más los jóvenes o los baby boomers. Bueno, hay un fuerte sector de jóvenes detrás de Xiomara, fuerte sector de jóvenes y de mujeres jóvenes dentro de ese sector. Entonces yo siento que constituyeron una base del partido que se movilizó para arrastrar votos, para impedir el fraude a nivel de las mesas, para entusiasmar a los seguidores que votaron, que fue un movimiento muy fuerte, de la misma manera que fueron fuertes durante el golpe de Estado. Tanto jóvenes como mujeres jugaron en aquella época un excelente papel, pero no pasó nada. No vieron reflejado todo su entusiasmo y movilización en resultados electorales. Pero los jóvenes de ahora sí creo que hicieron una apuesta muy fuerte por Xiomara y lo consiguieron. Y Xiomara tiene una agenda feminista, porque también Honduras ha sido una sociedad sumamente conservadora, ¿verdad? En las votaciones en Naciones Unidas, en las comisiones de Población y Desarrollo y de las mujeres, siempre ha tenido una posición más bien conservadora. ¿Eso podrá cambiar con ella? Yo sí pienso que va a cambiar. Siento que ella está muy compenetrada de su papel como mujer
y el hecho de que ha sido o es la primera mujer en la conducción política del país. Esto ya es una hazaña y ella siente que eso le ha adjudicado un compromiso mayor todavía, sobre todo con la agenda de las mujeres que están planteando cambios que vayan mucho más allá de los pequeños cambios que tanto les ha costado hacer en los últimos años. Sí, sí. ¿Y qué otros elementos en su agenda de gobierno en términos de visión de política económica? ¿Hacia dónde va Xiomara? ¿Cómo podrías describirla? ¿Veremos algunos cambios también para políticas sociales más fuertes? No, definitivamente. Aquí hay como unas 2 o 3 cosas. No debemos olvidar que es una alianza la que le dio el triunfo a Xiomara. Y a pesar de que su partido es el partido más numeroso, dentro de la alianza también hay otras agendas. Las agendas, por ejemplo, del partido de Salvador Narrala, la agenda de los empresarios de la zona norte que se sumaron con mucha fuerza, la agenda de sectores mucho más exigentes alrededor del perro amarillo y la agenda propia del Partido Libre, que es una agenda orientada a sacudir un montón de cosas en el país. Yo siento que aquí vamos a ver, en el término de políticas sociales, vamos a ver un cambio determinante en el país. Y esto significa entonces darle vuelta al presupuesto y dejar de invertir tanto en defensa y seguridad para invertir más en la agenda del desarrollo. Pero aquí tenemos ya un primer problema de estos sinvergüenzas. Se apresuraron a aprobar el presupuesto del próximo año sin tener en cuenta el partido ganador. Míralo, claro, casi como una venganza. Ya está pagado. Y como quien dice, están maniatados porque ahora ese es el presupuesto que se aprobó. Entonces vamos a ver qué se puede hacer en el Congreso para revertir esas cosas y muy en particular con algunos temas sensibles. Y te menciono algunos. Este señor que está en la presidencia todavía se inventó una tasa de seguridad millonaria a través del cual pagamos impuestos todos los que usamos tarjeta de crédito, los que usamos cuenta de cheques, cuentas de ahorro, millonaria. Y encima aprobó una ley de secretos que durante 20 y 30 años no se va a decir en qué se invirtió la tasa de seguridad. De la tasa pero mira cómo está la cosa, y es millonaria, millones mensuales. ¿Y en qué se está invirtiendo esa tasa? Fundamentalmente militares, a los cuales ha modernizado todo su armamento, los ha revitalizado, haciendo acciones presupuestarias sin necesidad de seguir los procedimientos normales de cotizaciones y de cosas que establece la ley de la administración pública. Claro, y ahí debe haber una presión para la compra de nuevas armas, ¿verdad? Nuevas tecnologías por parte de Estados Unidos, que tiene una gran industria de producción de armas. De acuerdo con él. Entonces, revertir eso va a ser un verdadero desastre. Por ejemplo, lo tiene contemplado eliminar la ley de secreto. Con respecto a la tasa de seguridad, había que ver, por un momento dicen eliminarla y por otro lado volver público el destino de esos fondos para tratar de ver de dónde se ponen recursos frescos, lo cual se complementa con otro elemento que es importantísimo. Este señor deja endeudado al país para las próximas 3 o 4 generaciones. Es decir, es una situación económica tan grave que se calcula que en el mes de enero no va a haber dinero para pagarle a los empleados públicos. Entonces, una situación caótica que ya están conformando comisiones para negociar con organismos internacionales el monto de la deuda, las cuotas anuales que se deben pagar, de tal manera que puedan liberarse algunos fondos para que el país pueda funcionar e impulsar los cambios que se quieren hacer de tipo social, pero también de tipo económico. Todos están claros que aquí el eje es cómo generar empleo. Y en este sentido, hasta Estados Unidos le interesa por el hecho mismo de que al haber empleo en el país, muchas personas se quedan aquí y no piensan en irse para Estados Unidos. Entonces, ese es un elemento que puede atraer inversión internacional, inversión inclusive de los mismos organismos internacionales en grandes proyectos que partan de un hecho simple: cero corrupción.
o por lo menos reducir la corrupción horrible que ha tenido este gobierno, que se calcula que el 30% de lo que se destinaba a una actividad se perdía en términos de corrupción. Sí, el hueco de la corrupción, lo que percora, ¿verdad? El dinero que se va y que no se convierte en desarrollo es por ahí estimado siempre en cerca del 30%, que es enorme, es enorme. Podríamos cambiar totalmente nuestras sociedades si elimináramos la corrupción, si lográramos atajarla fuertemente. Pero ahí se necesitan, ¿verdad? Se necesitan muchos espacios de concertación entre los empresarios, que los empresarios digan no pagamos más. Sí, porque es increíble que los empresarios, para conseguir un contrato, hay empresarios que se presentan bona fides, con capacidades, ¿verdad? Con posibilidades de ayudar a transformar y a resolver problemas. Pero para los mismos empresarios es una carga fuerte tener que pagar 10, 15% de coimas, de soborno. De acuerdo. Entonces, en la corrupción pierden todos, perdemos todos. Y peor, Marcia, los niveles que ha alcanzado la corrupción en este país. Es decir, estamos hablando realmente de un fenómeno de hipercorrupción. Aquí la corrupción se convirtió ya en una cuestión de todos los días. Ya se sabe cuánto cobra un funcionario, ya se sabe cuánto cuesta un trámite, qué porcentaje de un proyecto le tiene que quedar al presidente de la República a través de otras manos. Y tenemos una situación ya asfixiante en el país por el tema de la corrupción. El robo, el saqueo del Estado ya no encuentra un parangón en la historia del país. Y en ese sentido, también Libre está haciendo una propuesta de conformar una comisión a nivel nacional e internacional para el tema y ver cómo se busca la creación de un organismo parecido a Maxi y a Sisi con poder para poder investigar y castigar a los corruptos. Mira, se nos está acabando el tiempo, pero ¿tú nos podrías regalar esta otra media hora? Sí, perfecto. Te la tengo que pedir porque todavía quiero abundar un poco más en eso, abundar en cómo se puede establecer una relación entre Honduras y Puerto Rico. Quiero ver un poco, preguntarte sobre el equipo de trabajo, qué podemos esperar del equipo de Xiomara. Y quiero que veamos a Honduras en el contexto de Centroamérica y de Suramérica, ¿verdad? De las cosas que están pasando ahí. Así que si nos regalan unos minutitos, invito a que nos escuchan también. Los últimos 15 minutos podrán hacer sus llamadas, como siempre, por el 787-292-1703 o 1704. Vamos a la pausa. C20. Bueno, mis amigos, estamos en esta conversación tan extraordinaria sobre un país que se parece mucho a Puerto Rico en muchos sentidos, en todos los sentidos malos, de las cosas malas, ¿verdad? Lamentablemente, pero también en las luchas, en la extraordinaria capacidad. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional de Honduras, tenía, ¿verdad?, un montón de gente metida, militares, como profesores que no tenían formación, pero yo tenía aquella cantidad de extraordinarios docentes que querían cambiar la universidad, que estaban dispuestos a dar el todo y que lo lograron. Y yo no dudo que ese cambio, ¿verdad?, que se debe haber dado en los pasados 10 años, 20 años, 15 años, también tenga que ver con esto que ha pasado ahora, ¿verdad?, con esta extraordinaria proceso que llevó a la victoria de Xiomara Castro y que obviamente desde Puerto Rico envidiamos ese proceso de que de la indignación se pueda pasar a la transformación. Nosotros estamos justamente en ese momento de poder dar ese salto. Quiero comentar hacerte algunas preguntitas más.
las perspectivas y las dificultades. Tú empezaste a hablar de algunas dificultades con cosas que ya este gobierno amarró. Y hay que ver cómo se desamarran a través de la acción legislativa y el apoyo ciudadano. De acuerdo. Los ciudadanos reclamaron y contundentemente reclamaron, ¿verdad? No fue un triunfo por 2 o 3 puntitos, un triunfo contundente. Así que esa contundencia también tiene adosado un plan de gobierno, una propuesta de plan de gobierno. Así que Xiomara tendrá que meterle el casco a cómo lo hace. ¿Y qué otras dificultades tú ves? Bueno, fíjate que yo creo que... ¿Cómo está la economía del país en este momento? ¿Cómo tú evaluarías que está? Un desastre, mira, pero un desastre. Todo el país, por eso al principio te decía que es un país de múltiples crisis, claro, ¿verdad? Hay una crisis económica, crisis política, crisis migratoria, crisis financiera, pero te hablo de crisis, o sea, no es una situación complicada, es crisis que realmente ya no es posible. Si ya no es posible el manejo normal de una situación como esta porque escapa ya cualquier iniciativa. Por eso la refundación. Exactamente, sí, y se empieza por la refundación del Estado, es decir, no hay manera de decir a este le pongo un parche, a este le remiendo esto, se puede avanzar con pequeños cambios, pero en realidad se necesita cambiar casi todo cómo está funcionando el aparato estatal, con el sistema de justicia, con todos los sistemas de seguridad, con todo el sistema involucrado dentro del mismo. Pero a nivel económico, el país anda realmente muy mal. Las personas piden a gritos empleo y no hay empleo por ningún lado. Como consecuencia de la pandemia se complicó más la cosa por el montón de empresas que se fueron a la quiebra, pequeñas, medianas y grandes empresas, y que hasta ahora están tratando de salir a flote, pero mientras eso ocurre, la gente está buscando la opción que consideran mejor, que es irse, es migrar. Y ese fenómeno es el que tiene que pararse. Y tiene que pararse por 2 intereses, un interés nacional y un interés de los propios Estados Unidos. Ahí hay una coincidencia de objetivo que puede hacer que Estados Unidos le ponga una atención más directa a la cuestión del desarrollo en estos países que lo ha hecho hasta ahora. Pero por otro lado es interés nacional. Fíjate que se está yendo la población económicamente activa, se están yendo los jóvenes del país que serían los que deberían estar levantando este país que nos dejan casi en escombro. Y en ese sentido, si este flujo migratorio continúa, vamos a tener una inversión de la pirámide poblacional en donde van a haber más personas, adultos y adultos mayores, que personas jóvenes en el país dispuestos a sacar adelante. Así está Puerto Rico también. Imagínense que en los últimos 4 o 5 años, se están yendo a razón de 50, 60 mil personas por año. Mira. Y se está yendo la gente con capacidad de trabajo, y nuestros sistemas de pensiones están enloquecidos, ¿verdad? Porque ya no nacen más de los que mueren en Puerto Rico. O sea, tenemos una seria crisis demográfica también. Que entendemos perfectamente. Ahora, ¿cómo? ¿Cuáles son las líneas? Honduras es un país que tiene muchos recursos para organizar su economía, muchos. Lo que tiene que hacerlo con prudencia, tiene recursos naturales, tiene capacidades instaladas en la universidad, tiene que hacerlo con mucha prudencia, que no daña el medio ambiente, ¿verdad? Convertirse un poco en líderes, pero en turismo, si logra resolver el problema de la seguridad, es una país extraordinaria porque es un país precioso. Cierto eso, sí. Entonces hay que ver una estrategia que permita ir, ¿verdad?, engranando diversos sectores en una sinergia. Acá en Puerto Rico hablo de la necesidad de una estrategia integral y sinérgica.
de que con un mismo objetivo uno logre muchos resultados positivos. Pero es un desafío bien grande. ¿Cuál es la población ahora? Un poco más de 9 millones, 9 millones y medio, algo así. 9 millones. Es mucha gente. Es bastante. Y lo peor, que buena parte de ellas están concentradas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Este es un país bicéfalo, ¿verdad? Con 2 cabezas. Y 2 cabezas de importancia muy similar. En el centro por el gobierno y en la zona norte porque es una zona industrial esencialmente, ¿verdad? Claro. Entonces ahí. Y dicho sea de paso, abro un paréntesis, en estas 2 ciudades, las más importantes del país, ganó el Partido Libre. En el caso de Tegucigalpa, desplazó al Partido Nacional, que tenía cerca de 20 años de estar controlando la alcaldía, el gobierno municipal de Tegucigalpa. Y en el caso de la zona norte, contra todos los pronósticos, ganó contra un candidato nacionalista que tenía el control de la alcaldía en la zona norte. Entonces, ves, hay como 2 brazos importantes que están alineados con el Poder Ejecutivo y Xiomara para tratar de impulsar cambios, ¿verdad? Muy importante eso. Y tendrían que pensar también en una estrategia de polos de desarrollo, ¿verdad? De descentralización y de polos de desarrollo. Y yo le auguro muchas posibilidades de que puedan hacer una diferencia. Y aquí quiero introducir el tema de que una de las cosas que me llama la atención es que la estrategia de Libre permitió evitar algo terrible que se está dando en otros países de la región, que es una polarización muy grande, ¿verdad? Permitió quebrar el bipartidismo, pero crear una alternativa viable de gobierno. En el caso de Chile, hoy las encuestas para la segunda vuelta están prácticamente empate. Mira tú. Y con un candidato de izquierda y en el otro lado un ultraderechista pinochetista. Entonces no ha habido quien llene, ¿verdad? Como parece estar haciéndolo Libre, una posición de centro izquierda que sea lo suficientemente potable para que sectores de centro derecha la apoyen por los criterios éticos, por el programa de gobierno. Y en Chile yo lo único que veo en el escenario es una seria confrontación. Cualquiera que gane va a levantar la otra mitad en guerra prácticamente. Sí. No hay manera como aceptar a un candidato ultraderechista, y para todos esos ultraderechistas que son la mitad del país va a hacerle la vida imposible si ganara la izquierda. Correcto. Entonces, Honduras, dentro de todos sus problemas, ha logrado generar una propuesta alternativa de gobierno que asegura todo lo fundamental en derechos humanos. De acuerdo. Que reclaman las izquierdas, y la libertad que requiere el poder echar a andar el país y enfrentarse, y la capacidad donde se va a medir es enfrentarse al intento de Estados Unidos de seguir mandando. Yo creo que ese es el desafío más grande que tiene. Sí, me parece, Marcia, tú lo has dicho muy bien, y ese tema de la polarización lo voy a aplicar también al país. El golpe de Estado del 2009 creó una polarización en el país, claro, como nunca antes en la historia. Nunca antes. Realmente el país aparecía dividido exactamente en 2 mitades. No era que una mitad fuera más alta que la otra, en 2 mitades. Eran las personas más conservadoras por un lado y las personas más liberales, ni siquiera vamos a decir posiciones de izquierda ultra. Progresista. Hasta el progresismo se veía como una cuestión comunista. Derechos humanos, las personas que creen en los derechos humanos estaban en el otro lado.
Ahora, ¿cómo transitaron esa ruta de esa polarización a lograr ir a una posición que quiebra el bipartidismo? Eso es lo extraordinario. Sí, yo creo que aquí, como se conjugaron varios elementos, y vamos a mencionar algunos de pasada. Para el caso, el golpe de Estado produjo un quiebre a nivel político y a nivel social. A nivel familiar, inclusive había familias enteras que la mitad estaba a favor del golpe y la mitad en contra del golpe. La situación había llegado a niveles extremos que la propia universidad, los profesores, la mitad a favor del golpe y la mitad en contra del golpe. Entonces, ese nivel de polarización se mantuvo durante muchísimo tiempo. Y yo me atrevería a decir que en este momento pudo más la gravedad de los problemas económicos y sociales que se producían y desarrollaban al amparo de un gobierno de derecha y asociado a él como causante principal que a los peligros que podía suponer otra opción. En este sentido, resulta interesante que a raíz del golpe de Estado, el tema del anticomunismo surgió con muchísima fuerza, pero era un anticomunismo primario, propio de la década de los 60, ultra radical y primitivo, exactamente, y pegó. Ese discurso pegó durante el golpe de Estado porque la gente se proclamaba con mucho orgullo anticomunista, que iban en contra de esa resistencia nacional, en contra de Mel Zelaya, que era un comunista consumado. Pero lo interesante del caso es que en esta campaña volvieron a hacer uso del tema del anticomunismo y no les pegó para nada. Y lo asociaban con Xiomara anticomunista, Xiomara pro aborto, que quería matar a todas las mujeres que querían tener hijos. Xiomara era un verdadero monstruo y no pegó. Y eso yo siento que es un despertar increíble para el país, culturalmente, que no haya pegado ese discurso que venía manejando durante todos estos años. Eso es increíble. Maravilloso. Mira, tenemos una pregunta, voy a pasarla. A ver si está todavía ahí quien nos estaba llamando. Hello. Sí, adelante. Hola. La doctora Marcia Rivera. Sí, Cruz ¿quién me Irizarry. habla? Cruz Irizarry. Ay, Cruz Irizarry, yo estoy por llamarlo hace tiempo. Usted no sabe qué alegría me da. Mira, pero no te preocupes, que yo he estado enfermo con las inyecciones y por poco me muero, pero el señor me dice, no, quédate ahí todavía, que tienes que pagar todas las cosas que te enseñó don Luis Rivera la Cruz. Era mi papá. Ese hermano mío. Usted está compitiendo con mi mamá. No, yo he hablado con ella varias veces para saber cómo está ella. Pero tú sabes que este mundo, después que tú naces, tú dependes del Señor y le pides al Señor que te deje aquí hasta que tú ayudes a los que necesitan ayuda. Un ratito más. Bueno, ¿tiene alguna pregunta o comentario del programa? El comentario que yo tengo es que recuerden, todo el mundo, todos debemos recordar eso, porque todos somos culpables de lo que está pasando en Puerto Rico, en Estados Unidos y prácticamente en el mundo entero. Yo creo que la naturaleza, si tú vienes aquí a la University Gardens, la calle Sorbona, que tú conoces muy bien, verás que ya tú ves todo verde, está lloviendo y no tienes que ir a París para ver el arco del triunfo de tus amigos, de tu amigo Napoleón Bonaparte, que dijo qué bueno que me mandaron a la prisión, porque así puedo terminar los cortos, que es algo extraordinario y que todo el mundo sabe y quiere saber para ayudar a la gente, pero cuando llegan al poder no los ayudan. Esta es la lucha. La lucha del hombre. Así es. Pero nos alegramos tener ahora un país de Centroamérica que yo quiero mucho, que ha tomado una decisión valiente de refundarse. Y eso me
Bueno, me alegra muchísimo. Un abrazo, Marcia. Cruz, para decir que muchos cariños a toda la familia. Más, si me permite, mira, Honduras es uno de los países que ha contribuido con mucha gente que viene de allá, y lo último que yo recuerdo cuando yo estuve allí debe haber sido en el 1951, es que al que yo conocí allí, eventualmente, pues me lo encontré en la compañía Shell, que era el jardinero o el que limpiaba el piso y todas esas cosas. Y cuando yo me fui de allí, él se fue y llamó, él fue a mi casa con su esposa y creo que una nena que tenía, y quería trabajar conmigo. Me dice, mira, y si tú no tienes mucho dinero, dame un peso. Bueno, yo te digo que Dios camina por sitios desconocidos, y yo te digo que si algún momento tú quieres entrevistar a alguien que se llama Santos, el último es Pietri, es el de Cono, que es millonario, pero es el presidente de una nueva era en los conventos Fátima. Yo fui el día 26 de septiembre y no podía caminar y tenía un dolor tremendo en la espina dorsal, ¿sabes? Pero cuando salí de allí llegué y me di un buen baño y estuve hasta las 11 contestando llamadas pendientes de mi familia en distintos puntos. Mire, Cruz, se nos acaba el tiempo. Lo lamento. Okay. Vamos a hablar un día de esto. Bueno, que todo el mundo busque qué es lo que quieren hacer y sentirse feliz si ayudan a la gente. Adiós. Así es. Todo lo que uno hace por otra persona, por el prójimo, por el colectivo, vuelve en alegría y vuelve en esperanza. Sobre todo eso es lo que me alegra de lo que está pasando en Honduras. Yo tengo otra pregunta. Yo creo que yo no conozco personalmente a Xiomara Castro, pero de lo que la he visto, creo que ella puede tener un liderazgo importante en la región de Centroamérica, que va a tener la posibilidad de dialogar, porque hay mucha locura ahora mismo en Centroamérica. Bastante. Hay que poner un poco de orden en la casa, ¿no? Tenemos un resultado muy cuestionado en la elección de Nicaragua, ¿verdad? Y ahí hay también un proceso fuerte de polarización, no tan extremo como en Chile, pero hay un proceso fuerte. En El Salvador también hay muchísimo cuestionamiento. Entonces hay mucho trabajo que hacer a nivel regional, y yo creo que ojalá Xiomara pueda lograr un equipo de trabajo internacional que le permita asumir ese liderazgo y ¿verdad? Ser una voz que oriente en la región. Un pedido que le voy a hacer desde Puerto Rico. Honduras está en la ONU, ¿verdad? Como todos los países, nosotros en Puerto Rico estamos llevando una lucha grande, que por fin es una lucha ciudadana de todos los sectores del país, para poner en marcha la descolonización de Puerto Rico, porque nosotros tenemos esas mismas crisis que ha descrito Leticia Salomón hoy, las tenemos en Puerto Rico, pero no tenemos los poderes para poder generar las políticas para salir de ellas. Entonces, Honduras creo que puede tener más suerte en encaminar una estrategia, y nosotros necesitamos que todos los países que puedan entender eso en carne propia apoyen esa lucha de descolonización también de Puerto Rico. Así que
Ese es un pedido personal, pero yo sé que hay mucha gente que lo acompaña. Así que, bueno, un cierre. ¿Qué necesitas de nosotros, la comunidad puertorriqueña? ¿Qué necesita Honduras en este momento? Caramba, muy difícil precisar algo, pero es indudable que se empieza por la solidaridad, ¿verdad? Va a venir momentos muy difíciles de cara al próximo año, sobre todo cuando se tengan que tomar medidas para revertir la situación actual en que se encuentra en el país. Estas no son simples políticas públicas. Este es un tema que tiene que atacar la raíz de los problemas en Honduras y no siempre van a estar juntos todos los que están acompañando hasta este momento. Van a estar juntos en llevar hasta las últimas consecuencias algunas políticas orientadas en ese sentido. Yo pienso que la situación de Honduras se maneja o se va a manejar en dos niveles. A nivel interno, con toda esta correlación de fuerzas internas, de intereses de empresarios, de políticos conservadores, de políticos de derecha o políticos que están pendientes de qué es lo que va a ocurrir en el país, sino también en la agenda regional y en la agenda internacional. Es indudable que Centroamérica está en este momento, como tú lo mencionaste, en una situación bastante convulsa, muy movida, muy de escenarios políticos impensables hasta hace poco tiempo. La situación está complicada en Nicaragua, está complicada en El Salvador, en Guatemala, y pareciera hasta este momento que solo en Honduras está surgiendo ya la posibilidad o una esperanza de que las cosas cambien, porque hasta hace unos meses estábamos igual o peor que cualquiera de los países de Centroamérica. Sí, totalmente. Esa es la gran sorpresa para uno mismo, ¿no? Exactamente, entonces ahora se empieza inclusive a romper el esquema del triángulo norte de Centroamérica, que básicamente eran Guatemala, El Salvador y Honduras. Nicaragua está también metido en esto, es decir, ya Nicaragua no la podemos dejar a un lado porque Nicaragua está expulsando población, se está complicando la situación política, se está persiguiendo a la oposición. En El Salvador se están impulsando cambios que polarizan más a la sociedad. Un personaje que puede lucir loco para alguien desde afuera y que internamente tiene niveles altísimos de popularidad que le llevan a pensar a uno qué está pasando, por qué la gente apoya a alguien que los demás están cuestionando. Algo está pasando en el hartazgo de la ciudadanía con los estilos de gobernar que han habido en nuestro país y particularmente con los partidos políticos que están impulsando o se han turnado en la conducción de nuestro país. Entonces yo siento que en el futuro inmediato vamos a ver que se va a mover un poco más el escenario regional, el escenario internacional y los problemas internos que de una u otra manera se van a ir enlazando con los otros planos. La mirada está muy puesta con la solidaridad, con la posibilidad de impulsar programas y cambios con el apoyo internacional, porque es indudable que ese apoyo tiene que ser muy fuerte y no solamente estoy hablando de apoyo de dinero, es apoyo en conocimiento también, en experiencias que se han impulsado en otros países, tanta cosa que se puede conjugar y que Puerto Rico puede llegar a jugar un gran papel. Y intercambios también a nivel universitario. Yo creo que las universidades tienen en este momento que ser articuladoras de proyectos de país nuevo, refundantes, ¿verdad? Como lo están haciendo a ustedes, y yo realmente creo que hay la gente allí también para asumir esa tarea en la Universidad de Honduras. Así que esperamos que eso se dé. Una última preguntita que no lo tocamos, se me quedó en el tintero. Yo recuerdo que Honduras fue uno de los primeros países donde se utilizó lo que era entonces la nueva estrategia de Estados Unidos de trabajar desde las comunidades, enviar personas religiosas del nuevo evangelismo a las comunidades más pobres. Lo vi en el huracán Mitch. Eso se movió y eran sumamente fuerzas conservadoras las que se generaban de ahí. ¿Cómo sería que se pudo
contrarrestar eso, siendo que en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en todos los países del resto de la región y de Centroamérica, eso ha sido una fuerza política electoral de extrema derecha. Y logró controlarlo. Me queda pensando y digo, yo creo que es importante lo que mencionas tú por un hecho que es importante y que viene desde las luchas campesinas, cooperativistas, agrícolas en el agro desde hace muchísimos años, desde los años 70 en el siglo pasado. Yo siento que todo esto generó una gran preocupación por lo que estaba ocurriendo en el país y se produjo una avalancha de iglesias evangélicas surgiendo prácticamente en todo el país, pero muy importante en las zonas marginales de la capital de la República y de la zona norte en San Pedro Sula. Estas iglesias esencialmente conservadoras en general, con sus excepciones, por supuesto, comenzaron a desarrollar todo un trabajo de base entre la gente para crear una cultura política más bien conservadora. Y en ese sentido, el tema del anticomunismo lo utilizaron a menudo para exhortar a sus feligreses a posicionarse políticamente a favor o en contra de un candidato. Yo creo que la situación en el país llegó a su máxima expresión con este gobierno, en donde prácticamente tenía un hilo conductor, un brazo apoyado en las iglesias evangélicas conservadoras. De esa manera, el gobierno les proporcionaba presupuesto para sus actividades religiosas, nombraba a sus máximos líderes, a sus pastores en puestos importantes dentro del Estado, a pesar de que el Estado es laico por definición constitucional, de tal manera que creó toda una base ideológica de apoyo a este régimen. Pero o sea, que quedó embarrado con el régimen. Exactamente, pero lo interesante es que hasta hace poco, hace más o menos un mes, veo yo a todas las otras iglesias evangélicas aglutinadas en otras confederaciones de iglesias, saliendo a cuestionar a esas iglesias y recordándole que su papel no es en el Estado ni es con los políticos, sino que es con las personas a nivel de base. Y me pareció interesante que estén tratando de romper en ese sentido, que una cosa similar pero con menos énfasis está produciéndose en la Iglesia Católica. Por ejemplo, los que llevan la iniciativa ahí son los jesuitas, que están jugando un papel importantísimo, ¿verdad? Entonces tú ves un juego a nivel de iglesias, a nivel ideológico, que al mismo tiempo no logró cuajar en este proceso eleccionario. Eso me parece a mí un elemento a destacarse dentro del GALE, que se venció no solamente a un partido nacional fraudulento y conservador, sino a unas iglesias conservadoras que apostaron todo para que no ganara Libre esta selección. Muy bien. Bueno, te agradezco de nuevo un montón. Ha sido un programa maravilloso. Espero, lo voy a ahora poner, te mando el enlace del Facebook Live para que lo tengas. Te agradezco en cantidad y espero verte pronto. ¿Cómo no, Marcia? Un gran abrazo. ¿Cómo no? Pues en el Congreso de Claxo, en la Asamblea de Claxo. Claro que sí. Un abrazo entonces. Muchas gracias. El próximo domingo, mis amigos, esto ha sido Voz Alternativa.